Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Podemos mencionar algunos eventos de los viajes misioneros de Pablo. Entre los más relevantes se pueden mencionar los siguientes. En el primer viaje misionero de Pablo, en Perge de Panfilia, Juan Marcos se aparta. En Antioquía de Pisidia, Pablo les predicó a los judíos en la sinagoga. En Listra, Pablo sanó a un inválido. Bernabé y Pablo fueron adorados y Pablo fue apedreado. Algunos eventos del segundo viaje misionero de Pablo podemos mencionar cuando estuvo en Troas y Pablo vio a un hombre de Macedonia en una visión. En Filipos, Lidia y un carcelero se salvaron. Pablo y Silas salaron a una niña endemoniada y fueron encarcelados. A la medianoche hubo un terremoto. En Berea, los de Berea escudriñaban las escrituras para verificar el mensaje de Pablo. En Corinto, Pablo hizo tiendas con Priscila y Aquila. En Cesarea, Pablo se rapó la cabeza a causa de un voto. En Éfeso, Priscila y Aquila acompañaron a Pablo a Éfeso y permanecieron ahí. Algunos eventos sobresalientes del tercer viaje misionero de Pablo podemos mencionar en Éfeso, donde 12 hombres recibieron al Espíritu Santo. En Grecia y Acaya, los judíos hicieron un complot para matar a Pablo. En Troas, Eutico se cayó de una ventana durante un sermón de Pablo. En Tiro, Pablo es avisado de no ir a Jerusalén. En Cesarea, Pablo visitó a Felipe. Agabo advirtió a Pablo sobre ir a Jerusalén. En Cesarea, nuevamente, Pablo es juzgado ante Félix, Festo, Agripa y también apeló al César. Esos son algunos de los eventos que podemos mencionar de los viajes misioneros del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de los micrófonos a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Castillo Tul. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy estoy acompañado nuevamente de mi amada esposa Jenny Tul de Castillo y mi nombre es Gerson Castillo. Pues Dios nos ha estado hablando acerca de un tema que ha sido los sábados anteriores y los programas anteriores de dar fruto. El día de hoy vamos a hablar acerca de que nosotros estamos escogidos para dar buen fruto. Quiero que me acompañen si están por sus casas o si están en algún lugar y tienen su Biblia a la mano o su teléfono celular, que la mayoría tienen ya la aplicación de la Biblia. Vamos a leer Juan 15, 1 al 9. Este es una parábola que dio Jesús acerca de la vid verdadera y nos habla de algunas formas y algunos ejemplos de cómo Dios nos habla para que nosotros recurramos a Él y que podamos dar buenos frutos. Pero dándoles ese preámbulo, haciendo un poquito de tiempo para ver si fueron a buscar sus Biblias, y si no, pues los invito a que puedan estar atentos. Yo voy a dirigirlos en la lectura para poder comenzar con este tema. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di.
permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Qué bonito versículo, qué bonita. Es una parte, una sección que nosotros extrajimos de Juan 15, 1 al 9, de la parábola La vid verdadera. Dios nos creó a cada uno de nosotros para poder dar frutos. Dios nos formó para poder ser prósperos, para poder prosperar, para poder fructificar, para poder dar frutos. Pero existen dos tipos de frutos: los frutos buenos y los frutos malos. Desde el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva: pueden comer de todos los frutos de los árboles que hay en este jardín, en este huerto. Solo del árbol, del fruto que está ahí, de ese no pueden comer. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que el fruto de ese árbol no iba a traer ningún bien a la vida de Adán y Eva. Pero de todos los demás frutos sí podían comer. Lo mismo con nosotros. Hay muchos frutos, hay muchos frutos que nosotros podemos consumir, que nos traen bien, y hay otro montón de frutos que no nos traen ningún beneficio o que nosotros mismos estamos produciendo, como el ejemplo que nos daba la Biblia en la parábola de Juan 15, en donde dice que nosotros somos las ramas que damos los frutos, pero como dice la sábila que sale del árbol para poder germinar la rama y que pueda tener la savia, perdón, el fruto a esa rama, pueda tener ese fruto. ¿Quién nos lo da? Dios. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? La conexión hacia la vid verdadera, que es Dios. En Mateo 7, 17 y 18, ahorita se los voy a leer, nos habla que un árbol no puede producir distintos frutos. En Mateo 7, 17, ahí nos habla también de la parábola del árbol y sus frutos, en donde nos habla de un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Pero quiero que me acompañen a leerlo desde el 15. Dice: ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos. Como dicen, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Qué interesante la manera en cómo Dios nos habla acerca de qué frutos nosotros damos, de cómo podemos identificar a las personas y hacer por los frutos que ellos dan, y cómo podemos nosotros cuidarnos de las personas que no nos quieren traer ningún bien. Pero también nosotros tenemos que juzgarnos, tenemos que identificarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Qué tipo de fruto estoy brindando a mis hermanos, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo? ¿Qué tipo de fruto es el que nosotros estamos dando? ¿Será que ese fruto está dando testimonio de, cómo es que tú decías, la savia, ¿verdad? Que la savia de Dios está fluyendo de mí y está brindando, está germinando ese fruto, el cual nos refleja que Dios habita en nosotros, o somos productores de frutos malos. Uh-huh. Yo creo que es una de las preguntas, ¿verdad?, que hoy nos podemos hacer. En los programas anteriores, si usted no los ha escuchado, pues tiene la oportunidad ahora de que quedan grabados. Nos han estado hablando, incluso el mes pasado, ¿verdad?, hablamos del Espíritu Santo y ahora hablamos de los frutos. Es la serie pues que se ha estado hablando en los temas del ministerio familiar. Y si usted no ha escuchado los anteriores, pues solo vamos aquí a hacer un poco de resumen, ¿verdad? Hablamos primero de la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hemos hablado de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne, la obra del Espíritu Santo en nosotros. El programa pasado incluso se habló de la poda, ¿verdad? Porque una poda era necesaria en los árboles o en las plantas para que crezcan mejor o para que den un mejor fruto, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros pues hablamos acerca de dar un buen fruto. Y dice, el fruto del Espíritu se describe como esos hábitos misericordiosos que el Espíritu Santo produce en nosotros como cristianos. Entonces, como primer paso, pues usted tiene que aceptar al Señor en su corazón para que el Espíritu Santo more en su vida y entonces usted ya pueda dar buenos frutos. Porque como escuchamos lo que leía Gerson, ¿verdad? El Señor decía, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados del Señor, no vamos a producir frutos buenos, porque eso no viene de nosotros, sino viene de que estamos, que tenemos al Señor en nuestro corazón, que Él habita en nosotros, que su Espíritu Santo habita en nosotros. Va a ser la única forma en la que usted va a poder dar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y muchos de nosotros, pues, queremos esas características, ¿verdad?, del fruto. Pero realmente, ¿cómo la podemos tener? Pues el fruto del Espíritu solo se va a poder producir cuando nosotros nos rendimos a Dios y le permitimos que Él pueda obrar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa y empezando por nosotros, ¿verdad? Entonces es algo muy individual que va a ser usted como mamá, usted como papá, usted como hijo, como abuelo, rindiéndose como al se Señor. Escuchaba hace unos años, ¿verdad? Es que me recordes. Usted mamá, usted papá. Rindiéndose al Señor, porque va a ser la única forma en la que vamos a poder producir esos frutos buenos. Entonces, ¿de qué fruto estamos hablando, verdad? Y para eso el versículo clave sería Gálatas 5, 22 y 23, en donde dice,
pero el fruto del Espíritu es, o en algunas versiones dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Empezamos porque dice, es el fruto del Espíritu, no dice los frutos, ¿verdad? Es una obra que el Espíritu va a hacer en nosotros, que va a hacer que nosotros produzcamos este fruto bueno. Y van a ser características, ¿verdad?, de una madurez espiritual. Entonces hablamos del amor. ¿De qué amor hablamos? Del amor incondicional de Dios. Como lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que ahora tiene la vida eterna. Es un amor incondicional que solo puede venir del Señor. El gozo. Es un gozo más profundo que la felicidad, o sea, no es solo estar feliz, va más allá de estar feliz, incluso en cualquier situación, ¿verdad? Que a veces podamos tener o pasar, es más profundo que la felicidad, no va a depender de nuestras circunstancias. O lo que nos rodea, ¿verdad? Sí, es que como lo que sucedió con Job, las pruebas que Job tuvo. Y aún así, su corazón siempre estuvo firme en Dios. Siempre, hasta los amigos, la esposa llegó a decir, ya solo maldice a tu Dios y muérete. Pero algo importante es recalcar ahí, ¿verdad? Ella no dijo, maldice a nuestro Dios, sino maldice a tu Dios. O sea, el pensamiento era distinto. Entonces, sin embargo, Job, regresando a lo del gozo, siempre estuvo gozoso y confiado de que todas las cosas le estaban pasando por la voluntad de Dios. Y se mantuvo gozoso en que todo obraba para bien, ¿verdad? De que todo tenía la voluntad del Señor, pero confiado en que él estaba agarrado en la vida verdadera, que era Dios, ¿verdad? Sí, entonces nuestro gozo no va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Es el gozo que viene de la bondad de Dios, porque hemos visto la bondad de Dios en nosotros, porque sabemos que Él ya venció sobre el pecado. Es un verdadero gozo que hace que resplandezca, ¿verdad? Aún en la oscuridad. Y en Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces es un gozo que solo viene del Señor. La paz, más que la ausencia de contienda, es una confianza, es aquella seguridad, aquella tranquilidad que podemos tener. Y dice Juan 14:27. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces es aquella seguridad, aquella tranquilidad que podemos tener en el Señor. Algo que hay que ver en las distintas versiones. Así como el versículo que acaba de leer mi esposa, Juan 14:27, en la Nueva Traducción Viviente dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es una paz que cuando caminamos por el Espíritu, somos bendecidas con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que a veces no se va a poder entender, que tal vez a nuestro alrededor hay problemas, hay circunstancias, pero uno camina con paz y otros tal vez van a ver en ti esa paz y van a decir, pero ¿por qué ella camina así? ¿Y por qué si todo lo que le está pasando, pero ella sigue teniendo confianza, ella sigue teniendo paz, porque es una paz
que sobrepasa todo entendimiento, que muchos tal vez no lo van a entender, pero es una paz que solo Dios nos puede dar. Y la paz no es la ausencia de problemas. La paz de Dios viene de tener una buena relación con Dios y de poner toda nuestra confianza en Él. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, eso va a traer paz a nuestra vida y nos va a hacer descansar en Él. También está la paciencia. La paciencia es resistencia, es firmeza. Cuando somos pacientes, mejoramos nuestra relación con los demás. También proveemos unidad, ¿verdad? Debemos ser pacientes cuando vemos fallas en otras personas. Y yo creo que esta es una de las cosas que a veces nos pasa como mamás o como esposas, que uno quiere a veces que todo sea rápido, ¿y por qué él no cambia? ¿Y por qué él no hace esto? ¿Y por qué estos niños hacen esto? ¿Y por qué? Y uno a veces no tiene la paciencia de que el Señor está obrando en cada uno de nuestros hijos, de que el Señor está obrando en nuestro esposo, ¿verdad? Sino que solo nos ponemos a ver las fallas, entonces la falla, en esto está mal, en esto otro también está mal. Y no tenemos la paciencia para esperar en el Señor, de que el Señor hará la obra a su tiempo, ¿verdad? Y conforme lo dejemos obrar en nosotros. Entonces, tener esa paciencia, benignidad. Cuando hablamos de benignidad, hablamos de una amabilidad, una integridad. Benignidad, la amabilidad busca oportunidades para hacer algo y se pregunta, ¿cómo puedo aliviarle la carga a esta otra persona? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable con esta persona? Debemos orar a Dios para que nos dé amor y compasión por los demás, ¿verdad? Que podamos ser esas personas que tienen benignidad. Y a veces ustedes con algo tan simple como un buenos días, una sonrisa, o uno entra a algún lugar y saluda, con eso a veces podemos cambiarle el día a alguna persona y a veces no sabemos qué cargas o qué problemas tiene la persona que va adelante y a veces pasa en el supermercado, ¿verdad? Que uno está haciendo la cola y la señora adelante tal vez lleva una gran carreta y uno así como que, ay Dios, yo solo traigo 5 cosas y ya quiero pasar, ¿verdad? Entonces, tener esa benignidad, ¿verdad? De poder ser amables con las personas. O en el tráfico, ¿verdad? De los días, que se ha vuelto muy común últimamente. Y todos los días podemos decir nosotros que cuando salimos de nuestra casa y vamos para nuestro trabajo, encontramos tráfico. Inclusive de regreso del trabajo para nuestro hogar o si vamos a ir a la iglesia. Y ahora que es tan común encontrar tráfico también en los fines de semana a donde vayamos. Entonces debemos de formarnos de esa amabilidad y paciencia para poder encontrar esa paz que solo Dios nos puede dar, ¿verdad? Y demostrar esos frutos del Espíritu que Dios nos ha dado. Y si no, pues como investigué acerca de que para que podan también algunas plantas, para que podan algunas otras, algunos árboles o algunos, es para que puedan crecer más, para que algunas plantas las podan porque ya las ramitas han estado marchitadas o ya tienen algunas hojas que ya no están dando fruto, entonces se podan, se comienzan a recortar las ramitas que están marchitas, que ya están malas, y comienzan a dar fruto. Pero también eso es entre los agricultores. Investigué y es como una secreto de los agricultores, dice. Porque le pregunté a mi hermano, que es ingeniero agrónomo, y entre ellos se maneja una versión que dice, sí, es que hay algunos árboles o algunas que no dan fruto y llega el agricultor o llega el que lo siembra y
les pegan cinchazos. ¿Qué tan comprobado científicamente está? No se sabe, pero dice que sí da fruto. Entonces, queremos nosotros dar fruto porque nos den cincho, porque Dios nos corrija cinchazos, ya después nosotros demostrar que en los frutos del Espíritu y que sí podemos dar buenos frutos. ¿O cómo queremos nosotros dar buenos frutos? Sí, está bien, un tiempo nosotros dimos malos frutos, nosotros no hemos dado esos frutos que Dios ha querido, o no hemos dado esos frutos que dignos de Dios a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, inclusive a nuestra empresa. Nosotros no nos hemos esforzado, no hemos sido valientes, no hemos tenido esa resistencia, no hemos tenido ese gozo, no hemos dado ese amor, no hemos dado esa paciencia o benignidad, como les estaba hablando, de esa amabilidad para poder tener con las demás personas. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? No significa que si nosotros dimos frutos malos, ahora ya no podemos dar ni cambiar para dar buenos frutos. No, Dios también puede tener esa autoridad si nosotros se lo pedimos, porque Él es un caballero. Y si nosotros se lo pedimos, como se los leí en el versículo, uno de los versículos del inicio, si nosotros se lo pedimos de corazón y tenemos esa voluntad de poder cambiar, Dios nos puede ayudar a poder cambiar el tipo de fruto que nosotros damos. Entonces, podemos dar buenos frutos, podemos demostrar que Dios habita en nuestro corazón, podemos demostrar todos los frutos que mi esposa les leyó, que les voy a recordar, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí, lo podemos hacer, pero existe una parte muy importante: Dios habitando en nuestros corazones, nosotros con la disponibilidad y la disposición de poder dejar que Dios trabaje en nosotros y nosotros buscar mejorar cada día. Y se puede hacer, se puede lograr, nosotros lo podemos lograr y no es imposible. Todo es posible si nosotros podemos creer, y Dios interviene como primordial sembrador y como primordial vid amarrado a nosotros, dando ese fruto que nosotros queremos y podemos dar, ¿verdad? Uh-huh. Luego hablamos de bondad. La bondad hace todo lo que puede para colmar de bien a los demás. Y John Wesley dice: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, cada vez que puedas, a todas las personas que puedas y mientras puedas. Entonces es hacer el bien. Fe, cuando hablamos de fe, hablamos de fidelidad. Alguien en quien se puede confiar, alguien que guarda el pacto. Fidelidad significa hacer las cosas que tenemos que hacer sin importar mis sentimientos, mis deseos o mi estado de ánimo. Ser fiel, ¿verdad? Sin importar. Luego hablamos de... Y qué importante es esa palabrita y esa oración que mi esposa acaba de decir para nosotros como esposos en el ministerio familiar, que consta de familias y, ¿cómo dices el eslogan? Familias de pacto. Entonces, nosotros guardar un pacto. Cuando nosotros nos casamos, formamos un pacto, ¿verdad? Con nuestra esposa. Entonces, si nosotros queremos guardar ese pacto, tenemos que serles fiel a ella. Y ella es hija de Dios. Entonces, tenemos que guardar nuestro pacto con nuestra esposa, porque
es hija de Dios y nosotros somos sus hijos también. Entonces, debemos de buscar tener esa fuerza, tenemos que buscar tener esa buena mayordomía para con nuestra esposa también, pero sobre todas las cosas, luchar por tener todas las demás, los demás frutos, porque enfocándonos y en que ahora vamos a demostrar esos frutos con nuestra esposa, vamos a demostrarle amor, vamos a demostrarle benignidad, vamos a demostrarle bondad, vamos a demostrarle templanza, mansedumbre, paz. Entonces, no cuando esté nuestra esposa y nuestros hijos en la casa y suene el timbre o suene la puerta de la entrada y digan, ya viene el ogro, o ya viene el coco. Entonces, seamos los que lleguemos a quitar la paz del hogar, sino que nosotros, qué alegre, ya viene mi esposo, ya viene mi papá, ya viene mi papito, ya viene y vamos a formar ya un mejor ambiente, ya podemos cenar juntos como familia. Entonces, buscar en todos los lugares también, ¿verdad? Igual en el trabajo, buscar que, es que con él no se puede trabajar, o con ella no se puede trabajar, es que no puede formar un equipo de trabajo efectivo con esa persona. No, sino que nos puedan decir, sí, es que es una persona que no sé qué es lo que tiene, pero es muy efectivo al momento de trabajar con las demás personas. ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones y eso hace que nosotros podamos demostrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Luego dice humildad o mansedumbre, ¿verdad? Que es como un sinónimo. Esta característica significa ser dulce, manso. La persona humilde deja todo en las manos de aquel que todo lo ve. Sabemos que el Señor es más grande y no es que me miren a mí, que sea yo el protagonista o la protagonista o vean cómo lo hago, no, sino es saber que dejamos en las manos de aquel que todo lo ve, del Señor, ¿verdad? Que vean al Señor en nosotros. Dominio propio, que es la conquista de uno mismo, ¿verdad? Esa autodisciplina. Este fruto es esencial para una vida cristiana. Es la capacidad de mantenernos bajo control. Dominio propio, tan importante que es el dominio propio, ¿verdad? El dominio de esos deseos, de las pasiones, de nuestra carne, el dominio de que yo sé que esto me hace mal, que no lo puedo comer y decir no lo puedo comer y lo dejo ahí, ¿verdad? O sea, tener dominio propio incluso para eso, ¿verdad? Para poder entender que hay cosas que a mi cuerpo le hacen mal y decir no, o suficiente, ¿verdad? Ya comí lo suficiente, tener dominio propio en cosas que me hacen pecar. Entonces es bien importante, ¿verdad? En esas pequeñas decisiones, como a fin de año, que cuando dicen, ¿quieren cenar un tamal? Gracias. ¿Quieren otro tamalito? Y otro tamal. Y uno tener ese dominio propio de poder decir, sí, pero con 2 franceses, nada más. No, sino tener ese dominio, no, ya no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo también del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que ser buenos administradores, demostrar los frutos del Espíritu también, siendo buenos administradores de nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Y por consiguiente nuestra familia y tener ese autocontrol, ¿verdad? Uh-huh. De tomar las mejores decisiones, pedirle la sabiduría a Dios, de poder tomar siempre las mejores decisiones en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo. Sí, y el fruto, recordemos que el fruto no es para mí, el fruto va a ser para que otros vengan
y coman y disfruten de ese fruto. Entonces, ¿quiénes, en mi caso, verdad? ¿Quiénes van a venir a comer de ese fruto? Mi esposo, mis hijos, las personas que estén cerca de mí van a comer del fruto. Entonces, muchos de los problemas que a veces hay en el matrimonio, pues están directamente relacionados a la situación de nuestro propio corazón. Y generalmente buscamos talleres, buscamos lugares, esperemos que busquemos ayuda, ¿verdad? En otros lugares, pero no nos vemos a nosotros. Y entonces hoy, una de las cosas que nosotros queremos es que usted hoy reflexione, ¿verdad? ¿En qué clase de fruto ha visto en sus acciones en este último tiempo? Si hoy se despertó, ¿cómo se despertó? ¿Cómo saludó a los que estaban cerca? ¿Será que si había tráfico, usted fue de los primeros que alegó en el tráfico y que se peleó con todo el mundo? Que tiró la primer bocinazo. Ajá, esa es una pregunta. La segunda es, ¿hay algo que el Señor ha traído a su corazón que debes buscar quitar para que tu vida sea una vida que muestre a Cristo y a tu caminar con el Espíritu Santo? ¿Qué clase de fruto estamos dando hoy? ¿Es un fruto bueno que los demás disfrutan? ¿Es un fruto bueno que ya otros están comiendo? ¿O qué clase de fruto, verdad? Y luego, pues, por último es, entonces ahora, ¿qué podemos hacer o qué decisiones vamos a tomar hoy para ser intencionales en buscar a Dios y así tener una vida que refleje que estamos cerca del Señor? Entonces, si estamos cerca del Señor, eso va a ser, es como que para un árbol de manzana, ¿verdad? No hay que decirle, es que tenés que dar manzana porque tenés que dar manzana. No, o sea, el árbol de manzana solito va a dar las manzanas. Entonces es lo mismo, es que no tenés que hablar así, es que no tenés que, no, el árbol que está conectado al Señor va a mostrar esos frutos que tiene del Señor. Entonces, ¿qué fruto estamos mostrando hoy? Esperamos que hoy podamos reflexionar y, como decía el título, ¿verdad? Recuerde que somos escogidos para dar buen fruto, que nuestras palabras sean bondadosas, sean con gozo, sean con paz, que mostremos, ¿verdad? Cada uno el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el tema que nosotros pues queríamos dejar el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para usted. Si cree que esto puede edificar a otros hermanos, compártalo con otras personas que tal vez aún no saben que está el programa o que no lo han escuchado. Lo invitamos a compartirlo, ¿verdad? Para que sea el Señor hablándoles. Si el Señor habló hoy a su corazón, necesita buscar ayuda, acérquese. Estamos en el Ministerio Familiar todos los sábados a las 4 de la tarde. Generalmente se hace en el Salón de Jubilim, en la iglesia, así que los esperamos a todos. Y también pues queríamos invitarlos a los cursos que vamos a tener próximamente. Acérquese al Ministerio Familiar para obtener más información. Es una bendición que hoy no se haya podido dejar entrar a sus casas, a sus hogares, a su empresa, a su carro, en donde nos haya escuchado. Y no se pierda el programa de Familias de Pacto todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio 760. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto para nosotros el poder compartir el día de hoy. Y aprender juntos. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, es un gran gusto. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.